Muy buenas, cracks. Hoy les vengo a traer un tema muy misterioso con mi persona, Cristian Mosquera, Diana Villa y Patricia Castellano, asignado por la disciplina de la filosofía, dirigida por el docente Carlos Augusto Trujillo Lozada. Acompáñanos a ver ese misterio misteriosamente misterioso. Bueno, el misterioso caso del que les comentó mi compañero se trata sobre la vida, la historia, quién fue, cuál fue el papel importante que él jugó tanto en la filosofía como en nuestras vidas, y se trata de Hegel. Entonces les voy a hablar un poco de la biografía de Hegel. Hegel nació el 27 de agosto de 1771, nació en una familia luterana, la cual era una corriente religiosa protestante que tuvo su origen en las ideas del alemán Lutero. De ahí viene su nombre. Esta religión se caracteriza por creer que la fe justifica al hombre, rechaza el magisterio eclesiástico y tiene como fuente la Biblia interpretada por la razón individual. El luteranismo niega la existencia del purgatorio y reduce los sacramentos al bautismo, la Eucaristía y la penitencia. Hegel se crió en un ambiente religioso. Su familia era extremadamente religiosa. Esto se tiene en cuenta cuando hablamos de la fenomenología del espíritu, ya que hay un filósofo que escribió que en la primera actitud de la conciencia respecto al mundo, la que se inculca no es la sensible, sino la religiosa. Ahora, cuando Hegel era un niño, su familia fue sacudida por la disentería, que fue una enfermedad infecciosa de la cual murió su mamá, pero sobrevivió su papá y dos hermanos. Él estudió en un excelente colegio de su pueblo, donde se sentía fascinado por la cultura griega. Él leía a Antígona, traducía a Epicteto, Tácito y Longino. En el tiempo en el que, cuando ya fue adulto, fue profesor, se preparó para ser profesor, recibía sus pagos en especies, la gente le daba sacos de cebada y leña, vivía en la Suabia, donde el duque era autoritario, tirano y ostentoso, siendo así que reprimía la oposición y encarcelaba a los disidentes. Entonces, Hegel, junto con 3 compañeros, pensaron en migrar. Ellos se conocieron en un seminario llamado Steve, fundado en 1536. El objetivo de este seminario era la formación de pastores. Ya después de haber terminado el seminario, tuvo que abocarse a ser preceptor de una familia acomodada, una familia que tenía dinero. Entonces, pasados los 5 años del seminario y ya estando con la familia, Hegel partió a Suiza en 1973. Ahí fue el preceptor de la familia Steiger, donde cuidó a un niño y una niña. Allí no se sintió a gusto por la forma de gobierno que había en Berna, ya que era una oligarquía opresora. Fue en esta época donde escribió Vida de Jesús, una de sus obras, en 1779, donde nos presenta a Jesús como un maestro de moral kantiana. Para él, Jesús no era una persona que hacía milagros, sino que enseñaba a obtener libertad interior. En 1796, Hegel abandonó Suiza. Un año después viajó a Frankfurt. Luego de unos años se dirigió a la ciudad de Jena. A inicios de 1801, ese lugar tenía una universidad prestigiosa y constituyó el epicentro de la filosofía idealista. Hoy en día esa universidad aún existe y se llama Universidad de Friedrich Schiller de Jena. En esta parte es donde algunos biógrafos dividen la vida de Hegel en 2 partes. Una como el Hegel revolucionario y después el viejo Hegel. Ahí consiguió su doctorado en Alemania, que se conocía mejor como saber mundano. Ahora, Hegel daba una filosofía. ¿Qué era la filosofía hegeliana o qué es aún? Hegel pertenece a la doctrina filosófica conocida como idealismo.
decía que los objetos que conocemos no son externos al sujeto. Hegel pertenece al primer tipo de idealismo. Su filosofía es dinámica, una filosofía del devenir y del progreso a través de un proceso dialéctico. Para Hegel, la finitud es una condición de la existencia de la vida infinita. Hegel insistía en que era la razón el sendero a seguir para lograr una síntesis entre el sujeto y la totalidad, y criticó cualquier otra vía que significase un acceso inmediato a la totalidad. Para continuar con nuestro filósofo Hegel, les vengo a explicar la fenomenología del espíritu. ¿Y qué quiere decir esto de fenomenología? Bueno, es una expresión de la forma dialéctica en la que el espíritu se desarrolla y se desenvuelve en su manifestación. Teniendo en cuenta esta palabra, para Hegel es aquella manifestación y apariencia que se emplea en la filosofía para definir el develamiento del espíritu, es decir, el descubrimiento de este mismo. En este punto, el autor considera a la naturaleza y a la historia. Eso se entiende como el proceso del conocimiento del individuo de absorción del objeto por la conciencia, buscando la verdad en el sujeto y no en el objeto. Un ejemplo a emplear a la fenomenología del espíritu con base al concepto de Hegel podría tenerse en cuenta a un bebé determinándose como un ser inteligible, es decir, que es comprendido y entendido en algo de la conciencia, cuando crece. Eso también a su vez, la ropa que utiliza aquel bebé es la idea de la fuerza, como lo es el entendimiento. En esto no se caracteriza el objeto, sino que lo constituye. Es decir, en pocas palabras, el pensamiento de Hegel se fundamenta en un sistema filosófico de la manifestación del método de estudio del despliegue que desarrolla y resplandece las distintas figuras de la conciencia, tratando de establecer los tipos y formas con el fin de determinar cómo la conciencia va evolucionando. Esto vendría siendo un estudio o un análisis en los cuales la conciencia, es decir, el espíritu, se va determinando, porque hay diferentes formas de expresión y por ende de autoconocerla. A su vez, Hegel desarrolla plenamente el saber en dos contextos, como lo es el espíritu y la conciencia. Esta misma, Hegel la divide en diferentes estados. El primer estado es donde la conciencia se ignora a sí misma y es nombrada por la ciencia védica como el estado de la ignorancia, por la cual es identificada como la única en la que interviene el mundo de diversidad de fenómenos y la intervención de la perfección. Esto permite la evolución al segundo estado, la cual es la autoconciencia, la cual establece una unión dual entre el sujeto y el objeto, formando la autoafirmación. Y pasamos a la tercera y último estado de la conciencia, la cual es la razón, que recayendo todo en la ciencia védica, la cual la define como la conciencia de la unidad, es decir, el último estado de la conciencia y el estado perfecto de esta misma. Al haber explicado los diferentes estados de la conciencia, pasamos a la dialéctica hegeliana. ¿Qué quiere decir la dialéctica hegeliana? Bueno, esta dialéctica hegeliana es el suceder mismo de la realidad, que gracias a lo cual lo que es finito pasa a ser lo que debe ser infinito. A su vez, Hegel intenta con su dialéctica explicar la totalidad de la realidad, el mundo natural, las relaciones humanas, la evolución de la filosofía y el arte. Pero esta dialéctica también tiene tres momentos, que es la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis es ese estado de lo nuevo, ese estado original, es decir, esa afirmación para el desarrollo del conocimiento y la acción. ¿Por qué es el desarrollo del conocimiento? Porque es el inicio de estos momentos, es el inicio de esta dialéctica hegeliana. Después de la tesis pasamos a la antítesis. Como su nombre mismamente lo indica, esa es aquella confrontación, aquella contradicción de la tesis, que gracias a que hay una confrontación y hay una contradicción entre ellas, pasa y nace la tercera idea, ese tercer momento, que es la síntesis, que es la contradicción de la contradicción. Ya muchos dirían que aquí finaliza este proceso, estos tres momentos. No,
Esos momentos siguen y siguen. ¿Por qué? Porque esa síntesis, ese final, entre comillas, pasa a ser una tesis. Es decir, ejemplo, normalmente sería primero, que sería la tesis, segundo, que sería la antitesis, y tercero, que sería la síntesis. Pero no queda ahí, sino que sigue un flujo continuo en dos tiempos, es decir, síntesis, antitesis, síntesis, antitesis. ¿Por qué sigue ese flujo? Porque esa síntesis al finalizar se convierte en una tesis, y al haber una tesis hay una antitesis, es decir, se va contradiciendo y van apareciendo nuevas ideas que alimentan nuestro conocimiento, porque como lo dice la filosofía, nada en el mundo y ninguna verdad es absoluta. Con esto finalizamos y damos por terminado el tema de nuestro filósofo Hegel. Fue un tema extenso, fue un tema muy importante, fue un tema demasiado detallado, el cual nos ayuda a comprender aún más cómo este personaje fue tan complejo y sigue siendo complejo para algunos filósofos, y que nos ayuda a entender y a comprender diferentes datos, diferentes conceptos, diferentes procesos que podemos verlos hoy en día. Un ejemplo de esta tesis, de esa antitesis y esa síntesis, podemos ver un ejemplo que sería la tesis, que sería una semilla. Después pasamos a la antitesis, la cual esa semilla se pudre y deja de ser ella misma y pasa a ser una planta. Y por último tenemos a la síntesis, la cual vuelve a tomar ese rumbo, ese ciclo natural, es decir, que de esa planta sale otra semilla y sigue su mismo proceso. Es donde explicamos de que así llega la síntesis, no se detiene ahí, sino que es un flujo constante. Eso sería todo, muchachos. Los dejo y que sigan filosofando. Hasta luego.